Llevo algunos cuantos días estudiando y analizando las inteligencias artificiales generativas y cómo esto afecta a nosotros, a los compositores de música. Le pedí a mis seguidores de Instagram que me den algunas preguntas para hacer un video al respecto. Y no solo hice un video que es este, sino que hice dos anteriores de la trilogía que te voy a dejar a continuación. Si no los viste todavía, no te preocupes, quédate conmigo. Pero cuando terminemos este video, andate a los otros dos porque está espectacular todo lo que hicimos. Acá lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco sobre la controversia que trae la incorporación de inteligencias artificiales, sobre todo al mundo de los compositores. Y para eso voy a tomar algunas preguntas guías que me han hecho algunos seguidores de Instagram y voy a dejar para el final una reflexión propia que creo que es lo más interesante y lo que resume todo. Pero no te vayas al final, quédate conmigo. Lo primero que podríamos hablar tiene que ver con la autoría y a quién le pertenece la música. Acá entramos un poco en el terreno legal y esto es muy fácil de entender. Si yo compongo la música es mía, no hay dudas, ¿bien? Si yo pinto un cuadro, el cuadro es mío. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pinto el cuadro y se lo vendo a una persona? ¿De quién es el cuadro? El cuadro es de la persona que lo compró, pero la autoría del cuadro es mía. Entonces podemos separar lo que es ser dueño de la posesión de algo de ser dueño de la autoría de algo. La autoría no se negocia, no se puede negociar. La persona que compone es el compositor, la compositora. La persona que tiene los derechos para usar esa música es el dueño de la música. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Suno que genere una música bajo ciertos prompts, somos los dueños, si es que pagamos la suscripción, somos los dueños de esa música, pero no somos los autores de la letra, no somos los compositores de la música. Si escribimos la letra, bueno, sí, seremos los letristas, seremos los autores de la letra, pero no los compositores de la música. Y si yo agarro la música y le hago algunas transformaciones, tampoco soy el compositor. Seré, a lo sumo, seré el arreglador de esa música, pero no el compositor. Entonces, no vamos a ser nunca legalmente compositores de una pieza que no compusimos. Y en términos morales y éticos, no somos compositores de la pieza que le pedimos a una IA generativa. Pero sí somos los dueños. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿qué pasa con lo creativo? ¿Qué límites tiene esto? Eso está muy, pero muy bien explicado en el video anterior, en el segundo video de esta trilogía. Lo vas a ver dentro de un rato. No hace falta que vayas ahora si no lo viste. Vamos a simplificar el asunto acá. El resultado de las inteligencias generativas que hacen música a pedido nuestro son tremendamente limitables. Por más que tenemos en la versión 5 de Suno ya el DAW multipista para editar y lo que quieras, estamos tremendamente limitados. No podemos cambiar un montón de parámetros de articulación, de dinámica, de expresión, de fraseo, de intenciones, de armonías y demás. Ya viste en el video 1, si es que lo viste y si no, lo vas a ver después, no te preocupes, que podemos cambiar alguna notita en el bajo, alguna notita en la línea melódica, podemos incluso ralentizar algo, cambiar algún acorde con alguna sutileza, pero no mucho más que eso. Y por más que se piense que en algún momento va a llegar, es muy difícil pensar que la libertad que vamos a tener con las inteligencias artificiales generativas va a ser la misma libertad que tenemos al componer. Yo, teniendo un piano y teniendo papel y partitura para escribir o Sibelius, tengo una libertad que abarca los 360 grados alrededor mío. Teniendo una música generada por IA, estoy muy estrechamente ligado al margen de navegabilidad que me da justamente esos parámetros, esos márgenes. Entonces, en tanto a lo creativo, estamos a salvo. Los compositores y compositoras seguimos siendo muy valiosos por la cantidad de la amalgama que podemos crear y las modificaciones que podemos emplear sobre eso. Y el límite que tienen, por ahora, por suerte, las inteligencias generativas. Ahora, hay un asunto técnico también para ver que tiene que ver con la gente normal. ¿Se da cuenta de esta diferencia? ¿Nota la diferencia? Bueno, cuando decimos gente normal, en realidad el término es un poco nazi, ¿no? Como que, yo soy músico, vos sos gente normal. Bueno, no. Cuando hablamos de la gente que no es música, si puede identificarlo, yo respondería a esto de que no importa. ¿Por qué? Porque hoy podemos escuchar una música generada por una IA y que parezca real. Y podemos escuchar una música hecha por una banda que quizás está un poco mal grabada y que parece falsa o con errores, y parece falsa con una mala masterización, con algún error de afinación o con algo que parezca una suciedad y que diga, de contrario, esto es falso. No, bueno, hoy nos puede engañar muchísimo. Hoy vemos en Instagram, vemos fotografías y decimos, che, qué buena foto, esta la habrá sacado un teléfono, y de repente, no, es una foto hecha con IA. Y capaz que vemos una foto espectacular que algún amigo, alguna amiga subió a Instagram y decimos, che, esta foto es falsa. Y dice, no, la saqué con el iPhone y
retoqué un poquito el encuadre, y vos decís, epa, qué buena foto. Entonces, si la fotografía nos engaña, ¿cómo no nos va a engañar la música también? ¿Y a quién le importa darse cuenta si algo es verdadero o es falso? Vamos a entrar al terreno de lo ético para hablar de si algo es verdadero o algo es falso y la implicancia que realmente tenga. Si alguien lo detecta o no lo detecta, no importa. Ahí lo tenemos a Rick Beato y otros youtubers también, hablando un montón de, no quiero decir estupideces, pero hablando un montón de cosas que no importan. No importa si suena verdadero o suena falso. Hay discos de los Beatles que suenan sucios, hay discos de Carpenters que suenan sucios, hay discos de Supertramp que suenan sucios, mal masterizados porque la tecnología, la época, y es hermoso que suene así, porque es lo de la época. Y hay versiones remasterizadas de los Beatles, de Supertramp, que están recontra en HD, súper mega plastificados y que suenan horribles, porque no son reales, no son la grabación real. Hay películas viejas, películas vintage que las ves, así como fueron hechas y están espectaculares. Y esas mismas películas, pasadas por un montón de filtros en Ultra HD, no son lo mismo. Entonces, ¿lo verdadero o lo falso? No importa tanto si se puede detectar. Lo que importa es, lo verdadero pertenece a un ser humano y lo falso pertenece a una máquina. Bueno, vamos a hablar y vamos a entrar un poquito en la ética y en la moral de este asunto. ¿La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Esa es una buena pregunta. Acá nos tenemos que poner un poco serios, porque la reflexión quizás es un poco amarga. La parte fea de este amargor tiene que ver con que sí, hoy en día es cierto que hay muchísima gente que no sabe un pedo de música, apretando 3 botoncitos o dándoles instrucciones a Suno para que genere música y quedándose con una tonelada de horas de música en full 4K, HD, mega, lo que quieras. En una calidad de audio impresionante, un montón de músicas que suenan tremendos y no tienen ningún tipo de mérito, no tienen ningún tipo de esfuerzo o cosas puestas, digamos, son 2 botoncitos que apretaron y un par de prompts que le tiraron una IA. Entonces, sí es verdad que hay mucha gente ocupando un terreno ahí en la composición musical con inteligencias artificiales que no deberían quizás estar ahí. Hay que tener cuidado con ese no deberían estar ahí, porque es un poquito un reproche personal, porque soy músico, porque soy compositor y porque me están sacando trabajo a mí. Pensemos en qué es lo que pasó con las tecnologías que fueron apareciendo. Cuando apareció el disco de vinilo, el disco de pasta, las primeras grabaciones reemplazaron a muchísimos músicos que tocaban en vivo. En el siglo XVIII, XIX, ¿cómo hacías para escuchar música? Ibas a un teatro o una sala o a un lugar, a un auditorio, a escuchar música. Para que vos escuches música tenía que haber una banda entera tocando y se les pagaba a ellos tu entrada, ¿bien? Y la de otras personas. Entonces esos músicos fueron perdiendo trabajo en la medida que aparecieron grabaciones que permitían que yo escuche 50 sinfonías en mi casa. Esas 50 sinfonías no fueron interpretadas 50 veces, solo una vez. Se grabaron y yo y otras miles de personas en todo el mundo, millones de personas en el mundo, los escucharon. Entonces, la tecnología sacó trabajo a los músicos que tocaban en vivo. Bien, fíjate el caso de Vangelis, por ejemplo, ¿no? Este gran compositor griego hacía unas cosas espectaculares con sus 2 manos y sus 2 pies paseándose por el laboratorio que tenía en el estudio de grabación. Y hacía sonar cosas impresionantes. Y sin embargo, no había una orquesta sonando. Era un tipo. Le estaba sacando trabajo a un montón de personas. Los VST, los instrumentos virtuales, hacen que yo hoy, desde el DAW, con mis 5 terabytes de instrumentos virtuales que tengo instalados, pueda hacer sonar un clarinete, editar, automatizarlo y hacerlo que suene espectacular, súper realista. Lo mismo con baterías y con un montón de otros instrumentos. No necesito grabar una guitarra o un bajo si es que lo puedo hacer mejor con instrumentos MIDI. Entonces, ¿no es esa una forma también de sacarle trabajo a los músicos, a los intérpretes y a los sesionistas? Lo que hacía Vangelis, lo que hacemos todos nosotros con los VST. Sí, es una forma de sacarle trabajo. Entonces, se abre una especie de pregunta. Che, ¿hasta qué punto estoy siendo un poco severo con esto de las IAs? Si es que todo lo que viene pasando en los últimos años, décadas y siglos viene siendo más o menos lo mismo. Muchos músicos, intérpretes y sesionistas que se están quedando sin trabajo por las nuevas tecnologías. En este caso, ahora nosotros como compositores estamos perdiendo mucho trabajo por estas tecnologías. No es todo tan oscuro, hasta ahí la parte, yo te dije que era amargo, ¿no? La parte oscura de este amargor está ahí, pero la parte dulce capaz, o un poco más brillante, tiene que ver con que las vanguardias también trajeron muchas libertades y también trajeron la oportunidad a cosas nuevas. Y acá me voy al último punto, en donde quiero hablar de qué es lo que pasó con el llamado movimiento música contemporánea del siglo XX.
En los estudios de música conocemos la música contemporánea del siglo XX como un movimiento vanguardista que vino a romper con los convencionalismos. Compositores como John Cage, Giorgi Ligeti, Shostakovich, Pierre Schaeffer, Schoenberg y demás han hecho de los convencionalismos un bollo y lo han tirado a la basura para hacer músicas nuevas. Han dicho, vamos a romper con la tonalidad, vamos a romper con los timbres, vamos a crear algo que se llama masa sonora, que va a ser más importante que la melodía, que la armonía y que el ritmo. Vamos a decirle a un instrumento que no se tiene que tocar así, que se va a tocar así. Y que el violín va a afinar la cuerda de otra manera. Vamos a hacer que la orquesta toque un cluster, una juxtaposición de tonos que generan tensiones. Vamos a crear la microtonalidad. Vamos a poner politonalidades. Vamos a crear amalgamas de esto, lo que sea. Vamos a romper con la barra de compás. Vamos a romper con esto. Bueno, todo lo que fue rompiéndose y todas las transgresiones a los convencionalismos de la orquesta clásico-romántica del siglo XVIII, del siglo XIX y mucho más atrás todavía, del siglo XIX, XVIII y más atrás, se rompieron en el siglo XX con un par de tipos, nada más. El 1% de los compositores nomás hacían esto que era música contemporánea del siglo XX. Y sin embargo, todo este movimiento disruptivo creó una libertad enorme en donde hoy podemos gozar, por lo menos yo como compositor de música para películas, veo y escucho de que la gran cantidad de elementos que se escuchan en las composiciones de música para películas proviene de la música contemporánea del siglo XX. Proviene de romper con todos los convencionalismos. Entonces, ¿qué pasa acá con las inteligencias artificiales generativas? ¿No son acaso quizás una oportunidad de tener prompts y tener feedbacks de elementos que no se nos pueden ocurrir a nosotros, de quizás transgredir rompiendo con otra tecnología e incorporando algo de estos elementos a nuestras propias composiciones? Quizás podemos inspirarnos un poco en lo que nos da Suno, por ejemplo, y tomar algún leitmotiv, tomar algo como una base para transformarla, para llevarla en otro lado. Tratar de transformar los errores que vimos en el video anterior, adaptándolo con nuestros conocimientos a algo mejor. Y hacer algo que solamente podríamos hacer nosotros los compositores, que es mejorar algo que por default, hoy, a comienzos del 2026, sigue siendo un desastre, que es que toda música hecha por un robot es una cagada. Suena bien, suena super HD, está espectacular, cumple con las letras, cumple con lo que yo le pedí, pero musicalmente no expresa, no llega a dar ni el 10% de lo que da un músico que está tocando bien las cosas. Entonces, la situación empieza a ser un poco más ordenada, ya lo controversial en el caos de tener todo disperso, en los prejuicios también que andan por ahí, nos confunden bastante, y cuando le ponemos un poco de orden y estructuramos esto, como estuve intentando hacerlo en este video y en esta serie de videos, la cosa se vuelve un poco más clara. Vamos a ver si podemos utilizar las inteligencias artificiales como herramientas para hacer música, entendiendo que no somos compositores y utilizamos estas plataformas, y que cualquier persona que componga a través de ellas no va a ser nunca compositora, ni ética ni moral de esas devoluciones musicales, por más buenas que estén. El tema queda abierto y se necesitarán un par de décadas quizás como para que todo este caos decante y veamos el resultado del proceso de atravesar estas épocas. Lo bueno es que sigue necesitándose de compositores y de que nadie puede reemplazar la creatividad de un compositor, ni siquiera una inteligencia artificial, y ya lo vimos. Por más que sea la mejor versión que tenemos hoy en día, está muy lejos creativamente de lograr lo que nosotros podemos crear. Si en lo técnico nos iguala, genial, será solamente en lo técnico, pero en lo creativo todavía se siguen necesitando compositores, y esto es algo que tenemos que seguir festejando y seguir defendiendo. Si te gustó el video, dale un like. Si no lo hiciste, suscríbete también. Si no lo viste, mirate los 2 videos anteriores que te lo dejo a continuación para seguir indagando un poquito más sobre este tema tan interesante, tan controversial y tan polémico como es las inteligencias artificiales generativas de música.